Bien, tenemos un ejercicio de Szymanski, el 24.14, que nos dice: para el sistema de capacitores que se aprecia en la figura, calcule la capacitancia equivalente entre B y C y entre A y C, entre los puntos B y C y entre el punto A y C. ¿Sí? Bien, antes de empezar, tenemos que recordar que hay dos tipos de conexiones entre capacitores. Sí, la conexión en serie y la conexión en paralelo. La conexión en serie se caracteriza por tener una capacitancia tras la otra, de la siguiente manera. Déjenme les dibujo y les explico un poquito cómo va. Tenemos un capacitor, ¿sí? Aquí. Sí, nosotros podemos decir que la parte de aquí es el inicio del capacitor y la parte de acá es el fin del capacitor, ¿sí? No tiene tanto sentido decir que hay un inicio y un final, porque el capacitor no tiene polaridad. Entonces no se puede decir que esta es la parte positiva y esta es la negativa, o este es el inicio o este es el final. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es que tiene dos puntitas, ¿sí? La verde y la amarilla. En la conexión en serie siempre va a haber en una de las dos puntas otro capacitor. De cualquier manera, puede ser así, ¿sí? Puede irse para abajo, puede irse para la izquierda, ¿sí? De cualquier manera. Eso quiere decir que está en serie, una conexión en serie, que tiene un solo punto donde coinciden los dos capacitores. Como ven, este es un capacitor, este es otro, y entre los dos coinciden en un solo punto, ¿sí? De alguna manera podemos decir que el inicio o el fin o una puntita del otro capacitor está libre o está conectada a otra cosa que no sea el mismo capacitor. ¿Sí? Eso quiere decir que la conexión está en serie. ¿Cómo es la conexión en paralelo? Simple. Tenemos el capacitor aquí. ¿Sí? Igual tenemos otro capacitor acá. ¿Sí? Ambos capacitores tienen igual dos puntitas, como podemos decir el inicio, el final de los capacitores, de la parte verde que les estoy señalando y la parte amarilla. ¿Sí? Lo que importa aquí es que los capacitores se conectan entre sí. Y miren, ¿se acuerdan que en serie tenían un solo punto de conexión entre los dos? Bien, ahora en paralelo nosotros tenemos 4 puntos de conexión entre los dos. 1, 2, 3 y 4 puntos de conexión entre los dos. Entonces esa es la diferencia en estar conectado en serie con el estar conectado en paralelo. Bien, ahora a dos capacitores, tantos conectados en serie como en paralelo, yo puedo unir dos o más capacitores conectados en serie o en paralelo. Yo puedo unir mediante unas fórmulas, mediante una fórmula y hallar una capacitancia equivalente, que es exactamente lo que me están pidiendo a mí. ¿Sí? Entonces vamos a acordarnos de esas fórmulas. ¿Qué fórmula va a aplicar cuando los capacitores están conectados en serie y qué fórmula aplicar cuando los capacitores o condensadores están conectados en paralelo? Bien, entonces para poder obtener la capacitancia equivalente cuando los capacitores están conectados en serie o que están conectados en un solo punto, ¿recuerdan? Nosotros tenemos lo siguiente: la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre el primer capacitor más 1 sobre el segundo capacitor más 1 sobre el tercer capacitor, y así sucesivamente la cantidad de capacitores que estén conectados en serie. ¿Sí? Y en cambio para los que están conectados en paralelo, simplemente para hallar la capacitancia equivalente se suma, como están.
capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. Sí, dicho esto, empecemos con el ejercicio. Bien, tenemos un esquema un poco fácil, no está tan complejo en la figura. Ahora, nosotros tenemos que llegar a un solo capacitor. Tenemos que aplicar estas fórmulas de capacitancia en serie o en paralelo y poder reducir nuestro sistema a un solo capacitor. Bien, entonces entre el punto B y el punto C tenemos un capacitor de 9 picofaradios y de 11 picofaradios. Ahora, estos dos tienen, miren, está conectado tanto el inicio de los capacitores y está conectado tanto el final de los capacitores, por alguna manera de decir, ¿no? O si no, podemos decir que entre los capacitores hay 4 puntos de conexión. ¿Sí? Está tanto conectado arriba como está conectado abajo, entre los dos. Entonces eso quiere decir que está conectado en paralelo. Y para hallar la capacitancia en paralelo, la capacitancia equivalente, ya tenemos la fórmula. Solo sumamos. Entonces nosotros de esta figura de aquí, de este sistema de aquí, podemos transformar estas dos capacitancias, estos dos capacitores que están en paralelo a uno solo. Y obtuviéramos esta figura de acá, este sistema de acá, donde tenemos arriba nuestro capacitor 1, que es de 15 picofaradios, que es el que está en el punto A, ¿no? Y abajo nuestra capacitancia equivalente 1, que sería la suma de 9 picofaradios más 11 picofaradios, que sería 20 picofaradios. Y ya tenemos un sistema mucho más fácil ahora, ¿sí? Y si se fijan, nosotros tenemos aquí el punto A y aquí sigue siendo el punto C, ¿sí? Bien, como ya obtuvimos la capacitancia equivalente entre el punto B y el punto C, ya está respondida el inciso A. Y ya tenemos la respuesta del inciso A, que ha sido 20 picofaradios. Ahora, para responder el inciso B, necesitamos reducir estos dos capacitores de nuestro nuevo sistema a uno solo. Si ustedes se fijan, entre ellos se están conectando únicamente en un punto. Quiere decir que esto es una conexión en serie. Por lo tanto, tengo que aplicar esta fórmula de acá, 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor equivalente 1 sería. Entonces, se reduce el sistema a un solo capacitor, ¿sí? Donde estaría aquí el punto A y acá el punto B, el punto C, perdón. Y este sería el planteamiento para nuestro capacitancia equivalente 2 o capacitancia equivalente total, ya que es la última que vamos a sacar, ¿sí? Porque ya queda reducido a un solo capacitor. Bien, al hacer los cálculos tenemos que una capacitancia equivalente 2 de 8.57 picofaradios.